a Juan Pablo Enríquez. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo va todo por allá? Pero bien, acá estamos con fresco, Juan, allá. Acá también, el día soleado, Bueno, día lindo, bueno. post helada. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, de todo tenemos para hablar, ¿no? Hoy Una tenés... semana, Y yo creo que algo que dejó como muy en la semana, hasta inclusive en materia económica, fue ayer, ¿no? La vicepresidenta de todos y todas las argentinas, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted la vio, Juan Pablo? sí, por supuesto. No la pude ver en directo, pero la vi Ujú, en diferido. Atentamente escuché ese discurso de 1 hora y algo. ujú. Y también evaluaba lo que genera el efecto Cristina, el fenómeno Cristina, ¿no? Me hace acordar a mi vieja cuando miraba a Evita y se le caían lágrimas. Me parece que hay toda una generación que está atravesada por esa emocionalidad y muchas veces en este mismo ámbito siempre hablamos de esa falta de enamoramiento que hoy tiene la Ujú, política, ujú, y Cristina es la única que representa esa generación de emocionalidades que nos atraviesan en gran parte de nuestra población, ¿no? Y me parece que es la que sintetiza en una época muy difícil de la Argentina la esperanza. Eh, ujú, Muchos sectores de la población cuando la ven, cuando la escuchan, porque vivieron mejor simplemente y nada menos que por eso, tienen esperanza de que esto se va a modificar en algún momento, y ahí hacemos un poco alusión a esa metáfora que utilizó en intervenciones anteriores cuando dijo vamos a volver, y le agregó a ser felices. ujú. Y de eso se trata un poco, intentar ser felices en una sociedad un tanto más equilibrada. Pero como vos bien decías, hizo mención a algo que nosotros venimos militando desde hace tiempo, que es el tema de la deuda, ¿no? Ujú, En un momento ya bastante verborrágica, y como nos tienen acostumbrados con muchísima pasión, planteó de que cada una de esas causas y cuestiones que se implementaban desde el poder económico, vinculado también al poder judicial y demás, como fue el memorando con Irán, como fueron la causa de los cuadernos y demás, tenía por objetivo desgastar una figura que había sido, una figura y un proyecto político que habían sido los únicos que se habían resistido a ese poder económico financiero internacional que nos domina a lo largo de nuestra historia siempre a través del endeudamiento. Y la verdad que tuvieron resultados óptimos, porque no solamente desgastaron en gran parte la figura de Cristina, no les alcanzó, sino que además se produjo en esos 4 años el mayor periodo de endeudamiento de nuestra historia. No es menor recordar cada semana, cada día, porque parece que hay vastos sectores de la población que no les llegó esa información, que la Argentina en 2015 estaba prácticamente desendeudada, no llegaba al 40% del indicador PBI deuda, y era solamente del 13% la deuda exigible en moneda extranjera, lo cual es ínfimo, lo cual es sinónimo de autonomía, de independencia económica y de soberanía política. Lamentablemente después vino la pandemia amarilla que generó el mayor endeudamiento de nuestra historia, y hoy estamos encerrados en una situación muy difícil de sortear, que justamente inclusive trae algunas controversias en el mismo frente de todos, ¿no? ujú. Si ustedes recuerdan, esta semana también en una interesantísima intervención en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, terminó su discurso haciendo mención a que, y dejando la pregunta, el interrogante, ¿es posible pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional en 10 años? Y quienes creemos que la Argentina debe recomponer el tejido social y que debe fomentar todos los recursos disponibles a un desarrollo productivo del país, eh, creemos que no se puede pagar en 10 años. Y me parece también que para empezar a pagar, lo primero que tenemos que hacer es generar ciertos ámbitos de justicia. No puede haber acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin que exista mínimamente una situación reparadora desde el punto de vista judicial, y que aquellos que han sido partícipes necesarios
de este delito aberrante que se ha cometido a lo largo de estos años, tengan a través del Poder Judicial el juzgamiento que se merecen, porque hipotecaron el futuro de generaciones enteras de argentinos. Cada nivel de endeudamiento implica un menor recurso que se utiliza para políticas sanitarias, para políticas sociales, para ciencia, para investigación, para todos aquellos sectores, para educación, para todos aquellos rubros que hacen grande a nuestra patria, y me parece que es crucial, y estuvo muy bien la vicepresidenta de la Nación en su planteo ayer, con datos concretos y con esa pasión que nos tiene acostumbrados. Así es, Juan. Además hizo, bueno, todo un recorrido, ¿no? Histórico, que es muy necesario siempre estos recorridos históricos para nuestra Argentina y para también tener memoria, ¿no? Porque un pueblo sin memoria, como siempre decimos, está condenado a volver a repetir la historia, está condenado a volver a repetir lo que no queremos más. Bueno, Juan, Sí, ujú, muchos quieren plantar bandera como que empezamos desde ahora, ¿no? La realidad indica de que si queremos crecer, si queremos desarrollarnos, tenemos que justamente aprender de esos errores enormes que hemos cometido en el pasado. Ojalá, siempre estamos a tiempo, pero la historia nos va dando cada vez menos oportunidades. O pasamos la barrera de la colonia o nos quedamos estancados ahí. totalmente. Bueno, Juan Pablo, además sabemos que se comienzan las elecciones, ¿no? Acá en Entre Ríos ya han estado sonando algunos nombres. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Qué información tenés como para darnos que sos por ahí el que vive más en la capital y siempre se concentra ahí toda esa información? Y yo les puedo hablar de economía, pero no sé si tanto. Por ahí la información que se maneja siempre es muy extraoficial y no sé si le podemos dar visos Claro. de cierta certidumbre, ¿no? Ujú, Siempre hay nombres que están dando vueltas por ahí en los pasillos. ujú, Me parece que tiene una gran injerencia en la conformación de listas el Ejecutivo Nacional, ¿no? En cada provincia, porque no es menor esta elección. Muchos no le ujú, dan importancia, sobre todo me da la sensación que por ahí los intendentes, que son los que traccionan gran cantidad de votos ujú, en cada una de las localidades, no le dan mucha importancia, y no es esto que pase ahora, pasa siempre, ujú. a estas elecciones legislativas que en definitiva son eh, muy relevantes, porque de aquí surgen los legisladores que van a acompañar un proceso de transformación del Estado o que van a terminar siendo partícipes de un desastre absoluto. Entonces, me parece que es importante que se pueda trabajar intensamente en, primero, conformar listas competitivas, Ujú, eh, sobre todo porque enfrente en la provincia está la presencia de Rogelio Frigerio, que fue ujú. ministro del Interior de Cambiemos, que quizá es uno de los personajes con mejor imagen que quedó del gobierno anterior. Digo porque habla de corrido y porque tira algunas cuestiones interesantes. Y Ujú, en el frente de todos, bueno, se están barajando nombres, inclusive el de Enrique Cresto, para ujú. formar parte de la lista, que suena como el principal candidato a ser el próximo gobernador o precandidato a gobernador por el frente de todos, por esta coalición gobernante. Pero esperemos a ver qué pasa en las próximas semanas. Creo que el sábado que viene ya donde se define todo, ¿no? Y sí, yo creo que Exactamente. esta semana no sé, El pero sábado ya las 24. próximas seguramente vamos a tener datos de quienes se van a presentar tanto para el frente de todos y pauta también. Sí, no, en ese Como sentido es importante recalcar la importancia que datos y tienen estas pauta. elecciones. No es para nada menor. Andan muchos nombres dando vueltas, pero me parece que sería apresurado poder brindar algunos. Total. Ya lo hicimos Sería, con eh, Creso y con Frigerio. ujú, Pero independientemente de eso, me parece que hay que trabajar mucho en la provincia. Y lo que te quería decir ajá. recién es cómo se nota la enorme diferencia que hay entre una dirigente de la magnitud que tiene Cristina Fernández de Kirchner con el resto de las dirigencias, ¿no? ¿Qué necesidad
existe enorme en nuestro país de conformar nuevos liderazgos políticos y nuevas militancias que tengan un poquito al menos de esa valentía, de ese coraje que tiene esa mujer que se ha enfrentado a los poderes más complejos de la Argentina y del mundo. Ella misma lo manifestó ayer y a mí me sale recordar que hubo compañeros y compañeras que votaron a favor de pagarle a los fondos buitres. Entonces me parece que en el campo nacional y popular tenemos que dar esas discusiones con profundidad y ojalá no existan estas únicas y ojalá se pueda abrir el escenario de la participación, de las internas y demás. Pareciera que no va a ser así, que nuevamente va a haber listas de unidad, pero que se definen en cuatro paredes y donde no hay participación popular. Me parece que es un error, que hay que abrir, que hay que discutir, que hay que debatir, que escuchar a todas las posturas y que hay que dar la posibilidad de que aparezcan nuevas posturas y nuevas dirigencias que representen definitivamente el interés del pueblo y que no sean especuladores del contexto y que hoy tengan una idea y la cambien en virtud de lo que vaya ocurriendo a nivel nacional. Hay que trabajar intensamente sobre eso porque de lo contrario siempre va a haber paliativos que no van a solucionar nunca los problemas de raíz. Necesitamos dirigencias con muchísimo valor y con muchísima valentía para enfrentar al poder real, no para ser condescendiente con el poder real en contra de los intereses del pueblo. Juan Pablo, buen día. Nahuel te habla. Buen día, Nahuel. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo andas? Comentarte un poco, preguntarte. Esta semana yo vi una noticia sobre, o volvió a salir en algunos medios, la cuestión de las granjas porcinas, de la crianza de cerdo acá en la Argentina. Algo que por ahí yo leí en algunos comentarios, que, digamos, donde se dieron fuertes críticas, digamos, al Estado, por esto de, bueno, no queremos ser una fábrica de cerdos en China, o de China, digamos, para China, y que por ahí, digamos, no se entiende bien, o no los argumentos tanto de un lado como del otro, el hecho de qué significaría ser una granja de cerdos, digamos, ¿no es cierto? Vos que has escuchado del tema, si tenés alguna información o algo que puedas comentar. No he profundizado mucho el tema, lo que sí siempre hay muchas críticas por parte de ambientalistas en función del impacto ambiental que traería toda esta cobertura de producción porcina. También es siempre importante recalcar que necesitamos fuentes de trabajo en Argentina que comiencen a generar ese desarrollo que tanto necesita el país, pero siempre tiene que ser cuidando nuestra faceta productiva y sobre todo ambiental. Hoy la agenda ambiental forma parte de las discusiones más importantes, no solamente en el país, sino en el mundo, y me parece que cada cosa que se haga, así sean las granjas porcinas y demás, tienen que tener todos los estudios de factibilidad y no destruir el ambiente ni la vida de los sectores que están cercanos a esas poblaciones, ¿no? Está ahí, veremos, pero me parece que si tiene cuestiones negativas hay que instalarlo, hay que militarlo, como cada cosa que se ha hecho en este tiempo, como por ejemplo el caso de la hidrovía, que se han logrado algunas cuestiones, pero que resta muchísimo, pero todo eso es gracias a la militancia y a tratar de instalar en la agenda política y pública ciertos criterios y ciertas concepciones que tienen que ver con una perspectiva popular. Ojalá se lleven adelante producciones que generen puestos laborales, pero siempre y cuando no se afecte tampoco el ambiente, que en definitiva después no termina dando consecuencias dramáticas para el conjunto de la población. Buenísimo, Juan Pablo. Otra pregunta te quería hacer en relación a la economía nuestra de aquí a Argentina. Se vieron por ahí también, viste que están en los medios, digamos, salen los periodistas que son economistas y que hablan de una economía estancada, ¿no? Que en los últimos meses, obviamente con la cuestión de pandemia, uno, bueno, que no entiende mucho, simplemente lo ves un poco desde lejos y escucha esto, ¿no? Estos conceptos de economía estancada, escucha hablar de índices. ¿Qué panorama nos podés comentar vos en base a esta situación? Que la economía no está estancada, eso primero. Tenemos 11 meses consecutivos de crecimiento industrial, ¿sí? Que no es para nada menor. Tenemos
superávit externo y equilibrio fiscal. El tema es que esos datos son importantes si hubiéramos tomado un país medianamente ordenado, pero como el país está desordenado en términos sociales, sobre todo, como tenemos indicadores de pobreza superiores al 40%, de indigencia de casi del 15%, y es la discusión que hemos dado en otro momento. No sé si es importante mantener equilibrio fiscal, sí, para el Fondo Monetario, que es el que lo está requiriendo, sino que quizá habría que incurrir en el déficit fiscal y atender con mayor ahínco, con mayor potencia, esas necesidades urgentes que está atravesando nuestro pueblo. Me parece que hay que ir por ahí y viene la pregunta a esta respuesta. Esta semana se conoció el índice de inflación del mes de junio y del semestre, fue del 3,2%, llegamos al 25 semestral y llegamos al 50 interanual. O sea, son indicadores, Argentina sigue siendo uno de los países con mayor inflación del mundo, son indicadores muy preocupantes que nos hacen pensar en esto. Quizá Cristina hizo mención a la deuda, tema central de la Argentina, pero después la inflación es una cuestión que por décadas nos ha atravesado y que no hemos podido solucionar, no solamente trabajando sobre las cadenas de valor e imponiendo un Estado fuerte hacia esas empresas formadoras de precios, porque son las empresas las formadoras de precios, son los poderes concentrados los que forman precios y no el Estado. El Estado en todo caso necesita más poder para poder controlar justamente, y me parece que hay que trabajar sobre eso, y uno de los sectores que el mayor crecimiento debiera tener en el próximo tiempo son los asalariados. Se está trabajando por parte del gobierno nacional en reabrir las paritarias acordadas a principio de año para tratar de compensar este efecto inflacionario, y ahora, por ejemplo, viene un bono importante para los jubilados de 5.000 pesos, que se va a extender a prácticamente 6 millones de jubilados, el 80% del total que cobran la mínima, pero en este caso va a ser hasta aquellos que perciban hasta 2 mínimas, no es para nada menor, ese dato se amplió el universo, y esto viene a compensar un poco la fórmula, esa fórmula que se dio a comienzos de año, que está muy ligada a los incrementos salariales, va a salir, todavía no está el dato fino, pero va a salir prácticamente igual que la inflación. Entonces la idea que la foto, que la imagen posterior al primer semestre sea que el incremento jubilatorio haya sido mayor a la inflación. Es todo un proceso de recomposición que nos va a demandar tiempo. Ahí es donde se nos presenta esa dicotomía de que si podemos tener tiempo en aquellos sectores que más sufren, ¿no? Porque algunos que podemos llegar a fin de mes lo vemos de una manera, pero hay gran cantidad de la población que llega con lo justo y menos, y que pretende un Estado un poco más fuerte para solucionar esos problemas de desigualdad importantes que imperan hoy en la Argentina. Un dato central para que ustedes se den cuenta. En el último año, escuchen esto, el 20% más rico de la Argentina se llevó el 50% de los ingresos generados. Y el 20% más pobre se llevó el 4% de los ingresos generados. Ese es el dato central. Esa es la Argentina que hay que modificar y que hay que transformar. No puede ser que ocurra eso. Siempre insistimos que este es un país rico, que tiene una inequitativa distribución de la riqueza. Las militancias tienen que abonar y bregar y trabajar intensamente para hacer todo lo posible por generar dirigentes con valentía que tomen las decisiones que haya que tomar, que sean muy cercanos al interés del pueblo y que no sean nunca condescendientes con ese poder concentrado que genera las desigualdades en nuestra patria. Yo escuché hablando de dirigentes por ahí en cuestiones de los barrios, a Juan Grabois, escuché una nota en la semana, y él hablaba de, siguiendo la línea que vos estás planteando, Juan, la falta de políticas públicas verdaderas para los más necesitados, ¿no? Como una de las faltas que tiene el gobierno, el oficialismo, digamos, el gobierno de turno. Sí. ¿Cuán verdad o cuánta o cuán cargada de verdad está esa frase, digamos?
Primero cuando analizamos el contexto y demás, no nos olvidemos que estamos atravesando aún un contexto de pandemia. Se presume que en los próximos meses vamos a salir con el alto porcentaje de vacunación. Esos son datos muy importantes que hay que poner sobre la mesa, de lo contrario estamos analizando erróneamente la realidad. Pero también decir que inclusive comparado con el contexto, Argentina ha sido el país que más ha invertido en Latinoamérica en políticas sociales paliativas, pero son tan importantes los sufrimientos de los sectores humildes que parece que todo es poco, ¿no? Y quizá, como dice Juan, existiría o estaríamos demandando alguna planificación un poco mejor organizada de qué hacer en el corto, mediano y largo plazo con esos sectores humildes que siempre parece que están condenados a lo mismo, ¿no? Que no hay una proyección de vida, que no hay una proyección de sociedad, de trabajo genuino. Esto se soluciona justamente con lo que planteamos, en una Argentina industrial que genere un trabajo registrado, con paritarias, con aportes, con todo lo que queremos, con la esencia del peronismo mismo, digamos, no el emprendedurismo que forma parte de una visión neoliberal que precariza cada día más el trabajo, sino trabajo registrado, trabajo con derechos, con vacaciones pagas, con licencias, con todo lo que medita la ley. El camino es ese, la industrialización del país es lo más complejo y es un proyecto de largo plazo. Lamentablemente la Argentina siempre está atravesada por eso. Fíjense que todo ese camino de crecimiento que se dio entre 2003 y 2015, no solamente se abortó en 2015, sino que se interrumpió para mal, se destruyó y ahora cuesta recomponerlo. Es como que avanzamos y retrocedemos 50.000 escalones. El principal cambio y transformación que hay que hacer en nuestro país es trabajar sobre las conciencias y el cambio cultural, porque de lo contrario siempre van a venir propuestas de orden neoliberal, conservador, que nos van a vender espejitos de colores, nos van a vender felicidad y van a venir a saquearnos con la sonrisa del guasón, pero en realidad van a estar desmejorando la calidad de vida del conjunto del pueblo argentino. Entonces necesitamos un cambio cultural para estar bien parados ante el mundo y es lo que está pasando con ese asedio permanente que está sufriendo la República de Cuba hoy, que es quizá el mejor ejemplo de resistencia que hay en el mundo al antiimperialismo, digamos. Hubo algunos intentos desestabilizadores de pequeños manifestantes y salió el pueblo a las calles a hacer una muestra de dignidad en un país que está bloqueado hace 70 años en términos comerciales, que no puede acceder a nada, porque justamente no se subordina al poder del imperio que es Estados Unidos. Claro. Juan Pablo, y en esta parte lo he escuchado muchas veces, lo hemos charlado también en muchas notas, el hecho de industrializar, ¿no?, el país. Yo te pregunto, Entre Ríos, nosotros, nuestra provincia, ¿qué rol cumple en esta economía y en esta visión de país industrial, ¿no es cierto? ¿Qué rol cumplimos nosotros como provincia que me parece a mí, mirándolos desde acá, desde la selva, en Montiel, digamos, un poco alejado por ahí de lo que es las grandes urbes como Paraná y Concordia? ¿Soja y glifosato? ¿Qué rol o qué función podríamos cumplir nosotros como entrerrianos en esta Argentina, digamos, que todos buscamos, ¿no? Una Argentina unida, pero nosotros como provincia, ¿qué rol cumpliríamos, digamos? ¿Qué rol podríamos cumplir? No sé, se me surgió la pregunta ahora, así, escuchándote atentamente, digamos. La Entre Ríos que Artigas soñó, diría yo, para cambiar un poco el nombre de quizá. Me parece que tiene una ubicación geográfica de excelencia, está cercana a los puertos, tiene una vinculación muy importante con la región pampeana, que es donde tenemos las mejores tierras de la Argentina, ¿no? Entre Ríos es una zona muy rica, rodeada de ríos, que debiera tener un potencial industrial muy importante. Lo tuvo, de hecho, en ese periodo 2003-2015, la Argentina Entre Ríos tuvo un enorme crecimiento en concordancia con lo que fue el proyecto nacional, digamos, se aumentaron
en gran cantidad los parques industriales, se comenzaron a producir gran cantidad de productos que justamente no se generaban en otro tiempo. Y bueno, hay que ir hacia ese horizonte y hay que trabajar intensamente, como se planteó en nuestros tiempos, en que los entrerrianos no se vayan a otras provincias a buscar su destino, sino que los jóvenes entrerrianos tengan la posibilidad de generar su futuro en su propia tierra, y estamos en condiciones de hacerlo. Hay que hacer un trabajo minucioso, pero hay que hacer un trabajo en concordancia con un proyecto nacional. Acá no existen provincias aisladas, tiene que haber un horizonte que sea nacional y no un horizonte que sea solamente provincial. Dejémonos de plantear islas, sino que tenemos que plantear el crecimiento en todas sus aristas y tratar de ser solidarios entre aquellas provincias que ameritan mayor ayuda por diferentes deficiencias que puedan llegar a tener, y aquellos que tenemos otros elementos y otras virtudes para llevar adelante un proceso de crecimiento, de transformación, con inclusión de aquellos sectores que han sido sistemáticamente soslayados a lo largo de nuestra historia. Buenísimo, Juan Pablo. Sí, porque uno se pregunta, ¿no es cierto?, en nuestra provincia, ¿no?, la cuestión del trabajo. Ahí apuntaste vos bien, la ciudadanía joven, ¿no?, que por ahí Uh-huh. uno plantea el hecho de, al ser tan dependientes por ahí del trabajo del campo, ¿no? Uh-huh. Es como que la fuente laboral, digamos, es escasa, y por ahí uno apunta siempre más a los servicios del Estado, ¿no es cierto? Ser docente, la fuerza de seguridad, Fuerzas Armadas, que por ahí creo que son no sé si serán los sectores que más emplean, digamos, en nuestra provincia. Había uno que no era economista, pero planteaba una dicotomía económica muy importante, que era Diamant, argentino, década del 70, planteaba la estructura productiva desequilibrada. ¿En qué consistía esto? Que el campo era un gran generador de dólares, de divisas, pero no generaba trabajo, ¿sí? Fíjense que el campo no genera trabajo, y gran cantidad del trabajo que existe en el campo es informal, ¿sí? Es precarizado. Uh-huh. Pero había otro sector importante, pujante del país, que genera muchísimo trabajo, que es la industria, pero es demandante de divisas. Entonces, el objetivo central del país debe ser generar divisas, no solamente para atender obligaciones con el extranjero que nos han dejado gestiones anteriores, sino también para fomentar ese proyecto industrial que va a generar que el país vuelva a ponerse en los niveles preponderantes del mundo. Todos los países que han crecido y se han desarrollado lo han hecho a través de la industria, y por eso es estratégico el tema de la elaboración del litio, que se está trabajando en YPF de litio ahora, que es uno de los recursos más importantes que tiene la Argentina, conjuntamente con Bolivia y con Chile. Bueno, esos son datos alentadores, auspiciosos, porque lo que tenemos que hacer es darle valor agregado a la materia prima y salir de esa conciencia agroexportadora de solamente exportar carne, de exportar cereales y materias primas al mundo, lo cual siempre implica de que hay sectores que concentran la riqueza, pero no generamos trabajo para los 46 millones de habitantes. Necesitamos reconstruir la patria para darle esperanzas a la juventud, a esa juventud que quiere planificar un destino, un futuro, y que no tiene en el corto plazo ninguna visión. Y por eso te decía, como al principio mencionábamos, verla a Cristina genera esperanza, y eso no se da en todos los dirigentes, no se da en nadie. Más que nada hay que desplazarlo en esos términos. El desafío de este gobierno es justamente generar esperanza para esos jóvenes que quieren crecer y desarrollarse en nuestra patria, y que hoy no están encontrando un destino cierto. Genial, Juan Pablo, muy claro como siempre. No sé si Beba tiene algo más para agregar. No. Bueno, los estaba escuchando muy atentamente. No sé. Ahí. Ajá. Entrerriano está bastante movido, digamos. A pesar de la pandemia, y que económicamente quizás reactiva un poco esos rubros, tanto gastronómicos como hoteleros y turísticos, y que si tenías algún dato en particular, eh, o cómo ves, digamos, en este 2021, ya que en el 2020, que fue la primera gestión de Alberto Fernández, esta actividad particularmente fue muy paralizada.
a pesar de la deuda y a pesar de la Sí, economía que viene, digamos, avanzando a muy cuentagotas, creo que también es un respiro, o por lo menos se vio en estas vacaciones invernales, ¿no? todo tiene que ver con lo mismo, porque si bien el sector turístico, gastronómico y demás ha sido el más afectado por la pandemia, acá lo que necesitamos es recomponer el salario, ¿sí? Porque podemos llegar a abrir los bares, abrir los restaurantes y demás, pero si la población no cuenta con recursos que superen a la inflación, no va a ir nadie a esos bares, no va a ir nadie a los comercios, o va a ir muy poca gente y necesitamos que se llenen los comercios, que se llenen las actividades culturales, que se llenen de pueblo, generando la virtuosidad que tiene el mercado interno para nuestra economía. Así que sí ha habido por parte del Estado acompañamiento con subsidios y demás, que son paliativos, que siempre son, que nunca llegan a ser lo que se necesita para subsistir con ciertos criterios de dignidad. Pero no es menor que el Estado haya estado presente en una situación, siempre reitero, de absoluta desidia en la que se recibió la administración argentina en el año 2019. El horizonte se ve un poco más claro, con un proceso de vacunación importantísimo y ahora ya se acerca la primavera, el verano, se plantea de que va a haber toda una movida importante en términos de desarrollo turístico, gastronómico y demás, pero va a estar también muy atada a el esfuerzo fiscal que haga el Estado para recomponer salarios por encima de la inflación y para que la gente vuelva a salir a las calles a consumir y a darle a su vida ciertos criterios de felicidad. Hoy escuchábamos, el otro día escuchábamos a Alberto Fernández que decía, ¿no? Que nos preparemos por ahí para siendo positivo, ¿no? Teniendo expectativas buenas, digamos, en base a preparémonos para una primavera más movida. Así que creo que son mensajes esperanzadores por ahí para el hecho de una sociedad que tiene la necesidad de abrazarse. No sé si vos compartís eso, Juan Pablo, que se vio en lo que fue la obtención de la Copa América el sábado pasado, cómo la gente salió a copar las calles sin importar nada, ¿no? Hasta los patrulleros se montó la gente para salir a festejar. Sí, totalmente. Fue una alegría colectiva, ¿no? A veces algunos no entienden la cultura popular y lo que significan este tipo de alegrías, más allá del deporte, pero el fútbol en este caso forma parte de nuestro arraigo, de nuestra cultura, y muchas veces hay sectores de la población que la pasan mal todo el tiempo y que con estas cosas vuelven a sonreír, tienen un poco de satisfacción en un mundo totalmente injusto, entonces bregamos para que esos triunfos se sigan dando, pero el principal triunfo va a ser volver a tener una Argentina digna y no una Argentina tan desigual. Que no sea una alegría de 5 minutos, sino que sea una felicidad completa para todos los días. Llegar a fin de mes, tener los platos de comida necesarios para que nuestros gurises puedan crecer en un futuro próspero y con trabajo. Genial, Juan Pablo. Bueno, agradecerte, Juan Pablo, muy claro como siempre. Hemos hablado de todos los temas. Es siempre lindo que vos nos acompañes con tu sabiduría, con tus conceptos, con tu militancia. Así que agradecerte nuevamente desde aquí, desde La Redota, y dejarte un abrazo grande. Abrazo grande para ustedes, que sigan pasando lindo el fin de semana y quizás nos encontramos la semana que viene ya con los nombres de las listas. Seguramente. Poder analizar. A ver qué tanto misterio. Abrazo grande. Abrazo grande, Juan Pablo. Bien, ahí estábamos con Juan Pablo Enrique en la columna de la actualidad económica y política. Realmente siempre es un orgullo, siempre es algo que se aprende. Aprendemos cosas nuevas constantemente con la voz de Juan Pablo. Así que bueno.